Muy buenas noches, compañeros. Es un placer para mí darles la bienvenida a la tercera sesión en el Congreso Jurídico IDEA. En esta noche estamos de moderadores mi compañera Maite Cruz y mi persona Oscar Gutiérrez, estudiantes de esta gloriosa casa de estudios. Es un placer para mí darles la bienvenida. También agradecerle al señor decano Henry Arriaga por hacer posible esta organización, así como al vocal quinto Gustavo Rochón y a todos los integrantes de la agrupación IDEA y al catedrático que tendremos el día de hoy. Vamos a presentar al licenciado Cristian David Eduardo de la Rosa Arias. Es un destacado profesional con una sólida trayectoria en el ámbito jurídico. El licenciado de la Rosa Arias es un abogado y notario egresado de nuestra casa de estudios, de la USAC, donde cursó su carrera con una beca académica de pregrado y fue reconocido con el Premio de Excelencia Académica en el año 2017. Actualmente es estudiante del doctorado en Derecho Procesal Constitucional de la Universidad Regional de Guatemala y cuenta con cierre de pensum en la maestría de Derecho Procesal Penal en la Escuela de Estudios de Posgrado de la Universidad de Carlos de Guatemala. Es una experiencia profesional la del licenciado Arias, con mucho desempeño en el organismo judicial. Es secretario de instancia en el Tribunal de Sentencia Penal de delitos de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, violencia sexual, del Departamento de Chimaltenango del organismo judicial desde enero de 2022 hasta la fecha de hoy. En el ámbito de la docencia, ha impartido cursos en la Universidad Regional de Guatemala desde 2023 hasta la fecha. También en la Escuela de Estudios Judiciales en Recording in 2024 progress. y la universidad y en la unidad de capacitación institucional del Ministerio Público en 2023 a 2024 y en la Oficina Internacional de Asistencia Antinarcóticos y Cumplimientos de la Ley INL de la Embajada de Estados Unidos en Guatemala en 2023. También fue auxiliar docente en el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala en 2023 y la Universidad de San Carlos de Guatemala en 2022 y 2023. Como pueden ver, es una muy amplia experiencia en la docencia. Ha sido ponente en diversas conferencias, incluyendo el cumplimiento de normativas de aceptación de cargos y reparación digna y transformadora en el Ministerio Público en noviembre de 2024. Y sin más preámbulos, tengo el honor de cederle la palabra al licenciado Cristian, sin más que agradecerle a todos los presentes. Licenciado, la voz, el audio y las presentaciones son suyas. Buenas noches, tengan todos y todas, qué gusto saludarles. Yo creo que ya se puede visualizar mi pantalla. Como ya lo indicaba el compañero, pues vamos a trabajar el día de hoy. Voy a estar compartiendo con ustedes lo relacionado a la teoría del delito con enfoque de género. Este es un tema, pues básicamente enfocado al área penal con el objeto de poder visualizar desde un punto de vista de la teoría de género con enfoque a violencia contra la mujer, esta situación que es parte fundamental de la carrera. Es importante entonces iniciar estableciendo qué es derecho penal. Y para ello vamos a visualizar o vamos a iniciar determinando que el derecho penal, pues básicamente es una rama de la ciencia del derecho que regula hasta cierto punto las penas, las faltas y las medidas de seguridad. Un concepto muy básico, pero muy fundamental para poder entender la teoría de la pena. Podemos visualizar desde un punto dualista que el derecho penal se puede estudiar desde un punto de vista objetivo, atendiendo al jus punale, y desde el punto de vista subjetivo, atendiendo al jus puniendi. Con base a eso, podemos establecer o podemos determinar que básicamente este derecho penal es el conjunto de normas jurídicas que se encuentran positivas y vigentes actualmente en la República de Guatemala. ¿Con qué objeto? Con el objeto de poder visualizar los delitos, las penas y las medidas de seguridad que se le pueden imponer a las personas que han sido acusadas o que se ha determinado que han infringido la ley penal. Desde el punto de vista subjetivo, tenemos que visualizar que es esa facultad que tiene nuestro Estado, el Estado de Guatemala como ente soberano, independiente, de poder dictar
a través del órgano encargado, que es el Congreso de la República de Guatemala, como parte fundamental del sistema jurídico normativo, leyes relacionadas o en materia penal. Y aquí no encontramos únicamente el Código Penal, sino que también encontramos las leyes penales especiales, que básicamente forman parte de este ordenamiento jurídico penal que tenemos vigente. Habiendo entendido que es el derecho penal, tenemos que visualizar entonces qué es la ley penal. Y la ley penal la vamos a entender como ese conjunto de normas jurídicas. Entonces, cuando se habla de ley penal, usted tiene que determinar o tiene que visualizar que la ley penal y el derecho penal son cosas totalmente diferentes. La ley penal va a ser ese conjunto, ¿sí? Ese conjunto de normas, instituciones, principios y doctrinas que básicamente es lo que nos enseñan en la universidad. Y hasta cierto punto básicamente es eso. Pero el derecho penal abarca, ¿sí? No solo una normativa jurídico-penal, sino que también abarca principios, también abarca instituciones, también abarca doctrinas. Pero cuando se habla de la ley penal, usted tiene que visualizar que es específicamente ese conjunto de normas jurídicas, ese conjunto de leyes que usted tiene en materia penal. Y aquí podemos establecer que vamos a determinar o vamos a abordar el Código Penal como herramienta fundamental para determinar la ley penal. Luego tenemos leyes penales especiales y hoy vamos a darle especial énfasis o vamos a darle un énfasis o un enfoque a la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, porque vamos a hablar de ese enfoque especializado en género. Para ello, entonces, vamos a visualizar que la ley contra el femicidio tiene regulados delitos que son específicamente en materia de violencia contra la mujer, determinando delitos como, por ejemplo, la violencia contra la mujer en cualquiera de sus manifestaciones, hasta la máxima expresión de violencia que es el femicidio. Habiendo visualizado cuál es el contenido, cuál es la materia de la ley penal, vamos a continuar determinando entonces qué es la teoría del delito. ¿Sí? Ya sabemos qué es derecho penal, ya sabemos qué es la ley penal, que son cosas diferentes. Vamos a entender o vamos a visualizar entonces qué es la teoría del delito. Y la teoría del delito, jóvenes profesionales, vamos a entenderla que también se le puede denominar una teoría de la imputación penal. La teoría de la imputación penal básicamente es ese conjunto de características de forma ordenado y sistematizado, ¿sí? Tenemos que visualizar que para poder determinar la teoría del delito, tenemos que entenderlo como un sistema o como un método, ¿sí? Cuando usted habla, cuando usted visualiza, cuando usted escucha un método, usted automáticamente en su cabeza viene que es una serie ordenada de pasos que le sirven para lograr un objetivo, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de la teoría del delito, lo primero que tenemos que entender es que es un método, es una técnica sistemática que básicamente lo que hace es que le da características generales, no solo a un delito. No podemos determinar, es que la teoría del delito funciona únicamente con los delitos del Código Penal, por ejemplo, sino que la teoría del delito es generalizada para toda la ley penal, tanto ley penal general como leyes penales especiales como es la ley en materia de antejuicio. Perdón, la ley en materia de violencia contra la mujer, ya me cambié yo de materia. Entonces, tenemos que visualizar entonces que esta teoría de la imputación penal básicamente lo que le da es si le va a determinar o le va a ayudar a cualquier persona que tenga conocimientos jurídicos, incluso al juez o a la jueza, para determinar si una conducta que está siendo tachada como conducta antijurídica o contraria a derecho o que ha transgredido la ley penal es punible, ¿sí? También le va a determinar si esta conducta puede ser posible que se haya cometido en ciertas circunstancias especiales, pero básicamente la teoría del delito le da a usted un conjunto de elementos ordenados, sistematizados, metódicos que le van a ayudar a usted para determinar si esa conducta es penalmente relevante. Y ojo con lo que le estoy diciendo, ¿sí? Es un instrumento ordenador,
¿sí? Le da a usted ordenado, pasito a pasito. ¿Sí? La teoría del delito le dice a usted paso a paso. Primero mire esto, luego mire esto, luego va esto. Se lo lleva así de la manita. Entonces, cuando usted logra entender la teoría del delito como un conjunto sistematizado, como un método de aplicación y no como elementos que alguien se inventó por ahí, usted logra entender la forma de aplicar esta teoría del delito. Y es que por eso le determina que es un instrumento ordenador que básicamente le sirve como una forma de argumentación para que cualquier persona que tenga la potestad pueda tomar una decisión y en el caso de los jueces penales puedan establecer una decisión judicial y una solución a los casos jurídicos que son sometidos al conocimiento del señor juez o la señora juez. Entonces, esta teoría del delito le sirve a usted como estudiante, le sirve a usted como profesional, como abogado defensor, como abogado acusador, como auxiliar del Ministerio Público, como juez, como auxiliar judicial, para determinar si la conducta que se está acusando, que se está imputando, es penalmente relevante. Y por eso es importante determinar que la teoría del delito es un método. Para ello, entonces, vamos a establecer que es un proceso lógico y ordenado que sirve para pasar, si usted lo quiere ver así, de nivel a nivel. Si cumple las características del primer nivel, pasamos a un segundo nivel, pasamos a un tercer nivel, pero no podemos decir, ay, no, vamos a empezar subiendo, por ejemplo, usted está en unas gradas, ¿verdad? Y voy a decir, ay, no, yo voy a empezar a subir por la grada quinto, luego me voy a pasar a la grada tercera, luego me voy a pasar a la grada número 10. ¿Por qué? Porque no se puede. Y como no se puede, entonces lo que se hace es determinar que esta teoría del delito básicamente, ¿sí? es como es un proceso que le lleva a usted de el paso A al paso F de forma ordenada, no pudiéndose saltar ninguno de los pasos. Porque si usted se salta uno de los pasos, uno de los requisitos de la teoría del delito, básicamente usted ya no está aplicando la teoría del delito, está aplicando ideas de forma aleatoria que no le van a llevar a algún lado. Yo no puedo decir, por ejemplo, que una conducta es típica y es punible, pero no es antijurídica, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la teoría del delito lleva una secuencia lógica y ordenada. Para ello, entonces, podemos determinar o podemos visualizar que el objetivo de la teoría del delito es la elaboración sistemática, ¿sí? La elaboración ordenada, la elaboración metódica, que le va a decir a usted características generales. No le va a poner a decir, por ejemplo, en el delito de responsabilidad de conductores, la teoría del delito es esta. Pero si quiere, por ejemplo, juzgar un delito de desobediencia, la teoría del delito es esta. ¿Por qué? Porque entonces no nos serviría de nada. En cambio, la teoría del delito le da a usted características generales y sobre todo universalmente aceptadas en todas las legislaciones penales con el objeto de permitir, regular y determinar si una conducta es penalmente relevante. Porque si no aplicamos la teoría del delito, no podemos determinar de forma lógica, ordenada, secuencial y metódica si una conducta es penalmente relevante. Y como segundo objeto principal, tenemos la dotación de características comunes a todos los delitos. ¿Y dónde se encuentran los delitos? No se encuentran, ¿sí? Por ejemplo, en el código de trabajo, se encuentran en la ley penal y por eso era importante que definiéramos en principio la ley penal. ¿Por qué? Porque entonces usted va a entender o va a visualizar a la ley penal como ese conjunto de normas jurídicas que se encuentran codificadas en espacios específicos, ya sea dentro de la propia ley penal general, que es el Código Penal, o dentro de las leyes penales especiales que ha emitido el Congreso de la República a lo largo de la historia de Guatemala desde el momento que es el Congreso el encargado de la emisión de normas. Por ello, estas características comunes, estos elementos esenciales de la teoría del delito, básicamente lo que le van a determinar es
de establecer en un procedimiento lógico y ordenado si una conducta puede llegar a ser penalmente relevante. ¿Por qué? Porque a través de un método, a través de un sistema, se salta usted un paso, el método ya no sirve. Al momento que usted lleva un orden lógico, entonces usted va a visualizar que esa teoría del delito, ¿sí?, que es sistemática, es ordenada, es lógica, es metódica, va a cumplir funciones. ¿Y qué funciones podemos determinar que la teoría del delito nos va a establecer? Vamos a establecer que la teoría del delito permite conocer con exactitud, ¿sí? No a medias, no a tal vez, de repentillo por ahí se nos escapó algo. No, le dice que va a cumplir con exactitud si una conducta es penalmente relevante. Y sobre todo, le dice que si esa conducta es penalmente relevante, le va a determinar qué pena se puede aplicar. Adicionalmente, la función de la teoría del delito básicamente le va a servir a usted como una garantía. Y esta garantía lo que le va a determinar es que esta conducta sí se encuentre regulada como una conducta típica antijurídica dentro de la ley penal o la ley penal especial. Para ello, entonces, vamos a visualizar un concepto muy básico y muy general de lo que es delito. Y entonces el delito es una conducta humana consciente y voluntaria que produce un efecto en el mundo exterior, a lo que llamamos acción u omisión. Esta conducta humana, ¿sí?, porque solo los humanos podemos cometer delitos, ¿sí?, las personas que estamos conscientes, que tenemos capacidad racional. ¿Sí? Una vaca, por ejemplo, no va a cometer un delito. Ay, es que la vaca me atropelló intencionalmente, ¿sí? La vaca es instintiva. Pero podemos determinar que la persona racional, desde ese raciocinio que usted posee como persona, esa conducta que usted formula en la mente, que es la conducta interior, sale a la luz a través de una conducta exterior. Y esta conducta se encuentra prohibida por la ley, ¿sí? Por la ley penal. Porque yo puedo tener conductas que son prohibidas por otro tipo de leyes que no son penalmente relevantes. Entonces tenemos que visualizar que esta conducta prohibida está prohibida por la ley penal y a eso le llamamos que es una conducta típica, ¿sí? Está tipificada en una ley penal o una ley penal especial. Y esta conducta, que ya sabemos que es una acción, que es típica, la vamos a visualizar que es contraria a derecho. Y eso lo determinamos con la antijuridicidad. Adicionalmente, tenemos que visualizar que la persona conoce la norma, conoce que la conducta que está haciendo ha visualizado que los efectos de esta conducta pueden llegar a ocasionar un daño irreversible o reversible. Pero sobre todo que le va a causar un daño a la sociedad o a una persona. Y si se logra determinar esto, entonces vamos a determinar que la persona actuó de forma culpable. Y entonces ya habiendo determinado que la persona cometió una acción, que esta acción está tipificada en ley, que adicionalmente es contraria a derecho, que la persona conocía los efectos que podía ocasionar, entonces y solo entonces podemos determinar que esta acción típica antijurídica culpable puede ser punible, puede tener una sanción. ¿Qué pasa? ¿Tiene una acción? Sí. ¿Es típica? Sí. ¿Es antijurídica? Sí. ¿Lo hizo de forma voluntaria? No. Podemos tener que son causas elementos negativos de la teoría del delito. Y entonces vamos a visualizar que la teoría del delito posee ciertos elementos esenciales. Y vamos a visualizar que los elementos esenciales es que es una acción típica, antijurídica, imputable, culpable y punible. Y cada elemento positivo lleva aparejado los elementos negativos. Falta de acción, atipicidad, causas de justificación, inimputabilidad, menores de 18 años, ¿verdad? Los niños, niñas y adolescentes, por algunos delitos, por supuesto, en el caso de los adolescentes, porque tenemos el conflicto con la ley penal, causas de inculpabilidad
Y por último, la falta de punibilidad o las causas de exclusión de la pena. Habiendo entendido estos elementos, habiendo entendido qué es la teoría del delito, cuáles son sus funciones, cuál es su objetivo, cuáles son los elementos del delito, ¿sí? No me voy a poner a explicarle cada uno de los elementos a detalle porque si no, terminamos mañana. ¿Qué es lo que a mí me interesa que usted sepa? Porque esto, ¿sí?, es de conocimiento general. Entonces, ¿qué es lo que me interesa que usted conozca, que usted entienda? Me interesa que usted sepa el enfoque de género en la teoría del delito. ¿Cómo podemos enfocar o cómo podemos determinar que un delito, que una teoría del delito se pueda enfocar a, por ejemplo, violencia contra la mujer? Y para ello, entonces, vamos a determinar o vamos a establecer que tenemos que visualizar que el enfoque de género va a ser esa perspectiva que va a determinar diferencias marcadas en la comisión de un delito, pero sobre todo, cómo estas diferencias de género van a influir en la comisión del delito, cómo estas diferencias de género van a influir en cómo se tratan a los acusados y sobre todo en cómo se va a aplicar una justicia especializada en materia de violencia contra la mujer y delitos sexuales, por ejemplo. Habiendo entendido entonces que tenemos que verlo desde otro punto de vista, desde un punto de vista diferente, vamos a visualizar entonces que el enfoque de género va a visualizar que existen, por ejemplo, roles de género, que la discriminación está netamente marcada y es latente en nuestra república, que existen adicionalmente desigualdades estructurales. No es que, por ejemplo, Cristian de la Rosa discrimine, sino que el Estado, ¿sí?, la forma en la que históricamente ha venido construyéndose el Estado, ha marcado estas desigualdades estructurales en la estructura propia del Estado. Pero también tenemos que visualizar que las mujeres son un grupo históricamente marginado y vulnerado. Y usted me puede decir, ay, no, eso son mentiras, son mentiritas. Un ejemplo muy claro, derecho a voto en Guatemala, ¿sí? En Guatemala, las mujeres que sabían leer y escribir y que no eran indígenas pudieron ejercer su derecho a voto hasta en la Constitución de 1945, ¿sí? Imagínense, haga cuentas, de 1821 a 1945 teníamos un voto censitario. Los hombres terratenientes mayores de edad podían votar. Si usted no cumplía con esos requisitos, no votaba. Ya en 1945 se agrega el derecho a voto a las mujeres y se podía determinar entonces que las mujeres que eran mayores de 18 años, que podían leer y escribir o que eran educadas y que no eran indígenas tenían derecho a voto. Es hasta la Constitución de 1965 cuando se genera el derecho a voto de forma general e igualitaria para todos y todos los guatemaltecos. Muy bien. Ahora, ¿qué definiciones importantes debe de conocer usted para determinar una teoría del delito con un enfoque en género? Primero, vamos a definir mujer, qué es el sexo, qué es el género y qué es la violencia de género. Y entonces vamos a determinar, y ojo con esto, ¿sí? Porque Guatemala no es un país inclusivo, pero estamos sujetos a las opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque aceptamos y ratificamos la competencia de la Corte Interamericana en 1989. Y vea, para iniciar, mujer son mujeres, todas aquellas que, mujeres a lo largo de todo su ciclo de vida. Ahí sí que como en ciencias naturales, nacen, crecen, se reproducen y mueren como mujeres. Pero la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a través de la opinión consultiva del 24/2017, ha determinado que no solo son mujeres aquellas de nacimiento, sino que ha determinado que independientemente, y ojo con esto, del sexo asignado al nacer y de sus documentos de identificación oficial, las personas que se consideren y que viven y que se reproducen y que conviven en la sociedad
a través de un género femenino también son consideradas mujeres. Aunque en Guatemala no se reconozca, por ejemplo, el cambio de sexo. Pero la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene una opinión consultiva al respecto de esto y dice, no, todas aquellas personas que han vivido y que se identifican como mujeres también son mujeres. Y aquí podemos, por ejemplo, incluir a grupos sociales como las travestis, las transexuales y las transgéneros, ¿sí? Que en muchos países son aceptables. En Guatemala, pues lo vamos a dejar de un lado, es parte de la situación. Ahora, ya habiendo entendido que es mujer, y vea que la mujer la abordamos desde dos puntos de vista. La abordamos desde el punto de vista a lo largo de todo su ciclo de vida, nacen, crecen, se reproducen y mueren como mujeres, y también las abordamos desde la perspectiva o desde el punto de vista del género femenino. Y para ello, entonces, tenemos que visualizar la diferencia entre género y sexo. El sexo es el conjunto de características que usted tiene cuando usted nace, ¿sí? Usted nace hombre o usted nace mujer. Eso es invariable, ¿sí? ¿Cuál es el sexo de la criaturita que nació? Ah, es un hombrecito. ¿Cuál es el sexo de la criaturita que nació? Ah, es una mujercita. El sexo, ¿sí? Son esas características biológicas, ¿sí? ¿Usted nace hombre o nace mujer? Y básicamente estas diferencias biológicas, anatómicas, fisiológicas, son determinadas por los genitales que usted tiene al nacer. Usted tiene un pene o tiene una vagina. ¿Sí? No puede tener otra cosa. ¿Sí? No puede nacer con una pelota de fútbol ahí en medio, por ejemplo. ¿Tiene pene o tiene vagina? Y entonces la diferencia con el género es básicamente esa construcción social, la identidad que la persona adopta conforme a las cuestiones sociales. Entonces, en la imagen podemos visualizar algo muy claro, ¿sí? Cuando usted dice de género masculino, por ejemplo, ¿sí? Usted asocia rápidamente su cabecita, la asocia con una pelota de fútbol, con soldaditos, con carritos, pero si habla, y con el color celeste incluso, ¿verdad? Pero si usted habla de un género femenino, usted lo asocia con una secadora, con un conejito rosado, con el color rosa incluso. ¿Y esto por qué es? Pues básicamente porque es una construcción social. Usted mira, por ejemplo, que socialmente, culturalmente hablando, se han aceptado género masculino y género femenino. Sin embargo, en la actualidad existen más de 25 géneros, si no estoy mal. Están las lesbianas, están los travestis, están los homosexuales, entre otro montón de géneros que son aceptables. Y esto es una construcción social, que básicamente lo que es lo que la sociedad considera apropiado para cada género, para cada sexo. Entonces, el género lo construye la sociedad y eso va variando, ¿sí? Va variando de conformidad con la época. Entonces, ahora son aceptadas muchas cosas que hace 50 años, por ejemplo, no. ¿Por qué? Porque el género va variando, va evolucionando con la sociedad. Ahora, ¿qué es violencia de género contra las mujeres? Y la violencia de género contra las mujeres la vamos a entender como cualquier acción o conducta basada en género que cause muerte, daño, sufrimiento físico, sexual, psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. Y entonces ya tenemos que visualizar que la mujer no es solo mujer por su sexo, sino que también puede ser mujer por su género. Y entonces esto nos determina que la acción o la conducta, ¿sí? Estamos hablando de una teoría del delito. Que, y esta acción o conducta tiene que ser por la condición de mujer, ¿sí? No puede ser por otra cosa. Y aquí es donde vienen esos elementos adicionales que usted debe de considerar dentro de la teoría general del delito para que su teoría general del delito tenga un enfoque en género. Porque ya visualizamos que la teoría del delito es esa acción típica, antijurídica, culpable y punible. Ahora, ¿qué adicionalmente tenemos que visualizar para determinar que una teoría del delito sea considerada con un enfoque de género?
Y aquí tenemos 4 elementos esenciales. Tenemos las relaciones desiguales de poder, la espiral o el círculo de violencia, el análisis de interseccionalidad y la misoginia. 4 elementos que le van a servir a usted para poder visualizar una teoría del delito y darle un enfoque a género, que es lo que estamos pretendiendo. Porque entonces usted tiene que visualizar qué es una mujer, tiene que saber diferenciar en qué es sexo, tiene que saber diferenciar en cuál es el género, cuál es la violencia basada en género, pero sobre todo tiene que poder entender que las relaciones desiguales de poder son aquellas manifestaciones de dominio que un hombre ejerce sobre una mujer por el simple hecho de que esta persona sea mujer. Aquí tenemos que visualizar que estas manifestaciones de control son arraigadas dentro de nuestra república, dentro de nuestro Estado, dentro de nuestra sociedad, dentro de nuestra cultura. Entonces, estas relaciones desiguales de poder, básicamente, lo que le van a determinar a usted es que el hombre se sitúa estructuralmente, no de ahorita, no de ayer, estructuralmente, desde la fundación del Estado o desde antes de la fundación del Estado, se sitúan en una posición superior que ha ejercido control y dominio sobre las mujeres. Y para ello tenemos que hablar entonces del patriarcado. Entonces, el patriarcado es esa corriente ideológica que determina que el hombre, por ser hombre, tiene privilegios que la mujer no tiene. Ay, no, mijo, usted no agarre esa escoba porque eso es para las mujercitas. Ay, no, mijo, usted no lave trastos porque eso lo tiene que hacer su hermana. No, usted no se sirva comida porque para eso está su hermana. No lave ropa, ¿sí? Eso no es de hombres. Se cae el muchachito, ¿sí? ¿Qué es lo primero que dicen? Los hombres no lloran. Y entonces vamos entendiendo que estas relaciones desiguales de poder son inculcadas dentro del hogar. Podemos visualizar cuestiones como, por ejemplo, que los hombres son los que mandan en la casa, son la cabeza del hogar. ¿Por qué? Por el simple hecho de haber nacido hombre. O sea, uno con hombre, uno siendo hombre, uno ya nace privilegiado, ustedes. Uno no barre, no plancha, no trapea, no hace comida, no lava trastos, no hace nada. Pero las mujeres, pobrecitas de ellas, ¿sí? Yo siempre he recalcado que las mujeres trabajadoras tienen 2 trabajos. Trabajan en su trabajo y trabajan en la casa, porque no solo tienen su jornada de trabajo, sino que llegan a la casa a barrer, a trapear, a planchar, a hacer comida, a revisar tareas, entre otros sinfín de cosas que tienen que hacer. Mientras que uno llega del trabajo, ustedes, y uno ya aquí pide pelo por 8 horas de trabajo, ¿verdad? Más 50 de cola. Esos son otros 20 pesos. Ahora, ya habiendo entendido que estas relaciones desiguales de poder es el control o la dominación que un hombre puede llegar a ejercer hacia una mujer, usted tiene que visualizar de qué forma. Entonces, usted puede iniciar con algo sumamente sencillo. No te pongas esa blusa, no te peines de esa forma, esa ropa no te queda bien, no uses aretes, no te pintes, no salgas. Y cuando usted mira, la mujer ya está aislada. Y entonces lo vamos a concatenar con la espiral de la violencia o con el círculo de la violencia. Este círculo de la violencia fue desarrollado por la psicóloga Leonore Walker y básicamente le determina que la violencia basada en género es un círculo, es un ciclo infinito que tiene 3 fases esencialmente. Y podemos visualizar que estas fases son la acumulación de tensión. Entonces el hombre empieza a ejercer cierta dominación hacia la mujer y le dice, no te pongas esa blusa porque ya te dije que no me gusta. Y empieza con cuestiones tan sencillas, ¿sí? No te pongas esa blusa, no te peines de esa forma, no te pongas esos aretes, no te pongas esos zapatos, no te pongas pantalón. Y la mujer hasta cierto punto, si por amor, por cariño, por ceguera, porque la amiga no se dio cuenta, por ejemplo, ¿sí? Empieza a obedecer y empieza a someterse a lo que dice el hombre. Y entonces pasa que cuando la mujer desobedece en apariencia lo que el esposo, esposa, novio, amigo, amante o lo que usted quiera le dice, empieza la fase de agresión.
Y puede empezar con palabras, ¿sí? Puede empezar con insultos, puede empezar con microagresiones, puede empezar con un sinfín de situaciones que la mujer empieza a normalizar. Ay, es que no me pongo esta blusa porque a mi esposo no le gusta. Es que no me pongo aretes porque a mi esposo no le gusta. Es que no voy a tal lado porque a mi marido no le gusta. Y entonces las mujeres empiezan a aceptar, a interiorizar la violencia como parte de su vida. Y teniendo en consideración esto entonces, ya cuando el marido las agrede, ya lo toman como algo normal. Y entonces viene la situación de que la esposa se aísla, ya le empieza a tener miedo al esposo, y el esposo se da cuenta de esto. Y entonces el esposo dice, no, pues sí me pasé, ¿verdad? Pobrecita. Y entonces se arrepiente. ¿Y qué hace cuando se arrepiente? Le pide perdón. Mira, mi amor, yo voy a cambiar, te lo prometo, no lo voy a volver a hacer. Y le llevan flores y la llevan a comer al lugar donde les gustó, entre otras cuestiones. Y empieza nuevamente la fase de acumulación de tensión. Y otra vez la fase de explosión y otra vez la luna de miel. Y cada vez que este círculo se repite, las agresiones son más fuertes. Si usted identifica una agresión y la deja de pasar por desapercibida, usted está consintiendo la violencia. Y este círculo que se convierte en espiral, ustedes se han dado cuenta cómo es una espiral. ¿Sí? Empieza con un espacio grande, entonces vamos a empezar con la tensión acá, luego pasamos a la agresión acá, la reconciliación acá, y cada vez las fases se van haciendo más chiquitas y más chiquitas y más chiquitas y más chiquitas, hasta que llega un punto en que las agresiones, las reconciliaciones, la violencia es parte del diario vivir. Y como máxima expresión, llegamos a un femicidio. Muchos casos podemos visualizar en Guatemala. Adicionalmente, tenemos que visualizar que desde el enfoque de la teoría de género, tenemos que determinar un análisis de interseccionalidad. Y entonces, este análisis de interseccionalidad, usted lo tiene que ver no como este conjunto de factores que intervienen para, la, eh, eh, el cometimiento del delito. Y usted tiene que visualizar entonces de dónde viene la mujer, quién es la mujer, de dónde proviene, si es estudiada, si es de una aldea, si es de la ciudad de Guatemala, si, por ejemplo, tiene cierta edad, si las mujeres, por ejemplo, son de identidad de género, no son mujeres biológicas, por su sexo no son mujeres. Entonces, esta interseccionalidad lo que le va a decir a usted es que usted tiene que visualizar en conjunto y de forma separada cada una de las características que tiene la mujer que ha sufrido violencia. Y le va a determinar que la mujer puede ser discriminada o puede ser violentada de muchas formas. Puede que en su escuela o en su universidad la discriminen por su raza y llega a su casa y su esposo la agrede, ¿sí? Por su género o por su orientación sexual o por la aldea de donde viene. Porque tenemos que ser conscientes que las mujeres pueden ser criminalizadas, pueden ser víctimas por más de una forma, en más de un sentido. Entonces, este análisis interseccional lo que le dice es que debe de determinar cada característica de la mujer. Y ya habiendo identificado cada característica de la mujer que ha sido víctima, entonces, usted lo que va a hacer es que va a unir todo esto para entender el contexto social de la mujer. Porque si usted no entiende el contexto social de la mujer, no puede determinar una teoría del delito basada en género. Es fundamental que usted entienda quién es la mujer, de dónde viene, cómo se identifica, hacia dónde va. Con base a eso, entonces vamos a entender y vamos a tener empatía por esta víctima del delito. Y por último, vamos a visualizar
que el último elemento para determinar el enfoque de género, ¿sí? Es la misoginia. Vamos a visualizar entonces que hay personas que simplemente, ¿sí? Hay personas, hombres específicamente, que simplemente porque una mujer exista, la odian. Entonces, es esa actitud que tiene el sistema, que tienen los hombres, que tiene la estructura del Estado para determinar un desprecio hacia una mujer, un rechazo o una discriminación por el simple hecho de ser mujer. Un ejemplo muy claro, alguien se está parqueando mal, esa ha de ser mujer, en son de chiste y no chiste, ¿verdad? Porque hasta cierto punto son comentarios misóginos. Son comentarios que básicamente fomentan el odio, el desprecio o la subestimación de las mujeres por el simple hecho de haber nacido o de tener un género como mujer. Como criterios adicionales, podemos mencionar entonces que para considerar la teoría del delito con enfoque de género, tenemos que visualizar que tenemos que examinar el hecho como una manifestación de violencia de género, tomando en consideración los elementos de interseccionalidad, tomando en consideración los elementos del círculo de la violencia, tomando en consideración elementos fundamentales como qué es género, qué es sexo, qué es la violencia contra la mujer, qué es la misoginia. Debemos de identificar las formas en que la víctima vive en desigualdad, ¿sí? Enfoque interseccional. Evitar juicios de valor sobre las conductas y comportamientos de la víctima que se concatena con evitar justificar las agresiones de la víctima ejercidas sobre la víctima. ¿Y cómo podemos justificar esto? Me va a decir usted, es que, pobrecita, ¿sí? El esposo es muy celoso y porque el esposo es muy celoso le pegó. O comentarios como, por ejemplo, saber qué hizo. Seguramente no le pidió permiso al esposo para salir. O frases muy conocidas como, es que si no me quiere, no me pega, si no me pega, no me quiere. Entonces, estas frases lo que hacen es que emiten juicios de valor y entonces usted lo que está haciendo es justificando al agresor. Es que él seguramente le pegó porque tenía una razón muy válida para pegarle. Nadie tiene derecho a pegarle, ni porque tenga 50,000 razones muy válidas. Tenemos que dimensionar adecuadamente los hechos. Es que solo fue un empujoncito. ¿En qué le va a afectar a usted un empujoncito? Violencia es violencia. ¿Sí? La dimensionalización de los hechos no son, usted no comete un delito chiquito y un delito muy grande, ¿sí? Delito, delito. A usted no le va a decir el Estado, no, es que solo fue un empujoncito, entonces le vamos a poner 2 días de prisión nada más. ¿Sí? No. La dimensionización adecuada de los hechos va a determinar que si alguna persona sufre de violencia contra la mujer, se deben de dimensionar los hechos tal cual son. Violencia contra la mujer y se tiene que llamar por su nombre. Y adicionalmente, como enfoque adicional, el enfoque cultural y lingüístico. Y entonces, esto es súper importante. Los elementos del delito con enfoque de género, entonces nos quedarían de la siguiente forma. Es una acción que es típica, que es antijurídica, que es imputable, que es culpable y que es punible. Y como elementos esenciales, adicionales, con enfoque de género, tenemos que valorar las relaciones desiguales de poder, la espiral de la violencia, el análisis interseccional y la misoginia para poder valorar, aceptar y visualizar que una persona está sufriendo violencia contra la mujer y que los elementos esenciales entonces del delito a través de la teoría general del delito se amplían con la teoría con un enfoque de género. Habiendo visualizado esto entonces, podemos determinar entonces que para una teoría general del delito con enfoque de género ya no son 6 elementos, ahora pasan a ser 10. Con eso básicamente, pues yo termino la ponencia del día de hoy, agradeciendo el tiempo que ustedes estuvieron conectados. Yo le dije a los compañeros que soy extremadamente puntual para iniciar y para terminar. 45 minutos, entonces vamos a la ronda de dudas, preguntas, aportes, comentarios, reclamaciones, afirmaciones y todo lo que a usted se le ocurra. Le cedo el espacio a los moderadores para que puedan apoyarnos en esta etapa. Sí, licenciado, muy buenas noches. En este momento vamos a pasar
al segmento de las preguntas, no sin antes expresarle en nombre de la agrupación IDEA nuestro más sincero agradecimiento em, por la ponencia que nos ha brindado. Su exposición no solo fue informativa, sino que también bastante importante para nuestra formación académica. Muchas gracias por abarcar estos conceptos de forma tan clara, la habilidad con la que ha manejado este tema y nos ha mantenido con la atención de principio a fin. Se agradece bastante, licenciado. Y sin más preámbulo, vamos a comenzar con el segmento de preguntas. Amigas y amigos, a continuación vamos a tener pues el segmento de preguntas, lineamientos para realizar las preguntas. Hay que hacerlo siempre dentro del margen de respeto y educación. Por favor, sean breves y que su pregunta cuando la formulen sea clara y concisa. Vamos a abstenernos de hacer preguntas que ya antes se hayan formulado por alguien más y el orden que se tomará según Zoom lo haya puesto, levanten su mano en la plataforma y en ese orden se irán tomando sus preguntas. Se irán alternando preguntas con las plataformas en las cuales nos están visualizando y vamos a comenzar entonces en este momento. Le damos la palabra a Natanael Cal. Sí, hola, buenas noches, no sé si me escuchan. Sí, te escuchamos, Natanael. Tanto había dejado la pregunta, pero ahorita le hago nuevamente la pregunta. La pregunta sería, ¿cuál es el papel que juega el contexto social en los delitos de género? No le entendí, fíjese, Natanael, no le escuché claramente. ¿Cuál es el papel o qué papel juega el contexto social en los delitos de género? Ah, muy bien, vea pues. Tenemos que visualizar que dependiendo del lugar donde se cometa el delito, va a ser, por ejemplo, un delito que va a ser socialmente aceptable o socialmente considerado como algo normal. Un ejemplo puedo establecerle, por ejemplo, en una aldea o en un municipio alejado, ¿sí? Es normal que una persona extremadamente mayor, ¿sí? 40, 50 años, tenga relaciones sexogenitales, por ejemplo, con una persona adolescente o niña, porque así se acostumbra. Entonces, el impacto social juega un papel sumamente relevante. ¿Por qué? Porque básicamente le va a determinar o le va a decir a usted que hay lugares en donde las conductas son socialmente aceptadas. Pero ojo, que una conducta sea socialmente aceptada no quiere decir que no sea contraria a derecho. Porque hemos tenido casos, por ejemplo, en el tribunal donde yo soy asignado, en donde las personas adultas dicen, es que yo no sabía que era delito. Es que fíjese que en mi aldea o en mi comunidad así se acostumbra. Entonces, ahora me vengo a enterar de que era prohibido. Podemos visualizar, por ejemplo, situaciones en donde eh, el papel social, ¿sí? La sociedad como tal, criminaliza ciertas otras conductas. Entonces, la sociedad no es lo mismo que usted cometa un delito de violencia contra la mujer, por ejemplo, en la ciudad de Guatemala, que usted cometa un delito de violencia contra la mujer en una comunidad rural de Sayaché, Petén, donde el acceso a la educación, el acceso a información es distinto. En la ciudad de Guatemala podemos decir que tenemos un enfoque social, una cultura un poco enfocada en la educación, mientras que en las aldeas se sigue enseñando que las mujeres tienen que conseguirse un buen esposo y tienen que aprender a tortear y atender a los hijos. Entonces, el enfoque social es fundamental para poder entender y por eso es que tenemos que visualizarlo desde un enfoque interseccional, analizar cada elemento, analizar cada factor de la mujer para poder determinar en qué aspectos de su vida se le está vulnerando el derecho. Gracias, licenciado. Le damos el tiempo a Floridalma Morales Espino. Gracias, licenciada. Licenciada, buenas noches. Muy buena disertación. Gracias por compartir.
Mi consulta es, bueno, básicamente consulta, ¿verdad? En el caso de que una mamá prácticamente joven esté sufriendo violencia contra la mujer, así lo veo yo, de su hijo menor de edad, tiene 14 años. En ese caso, ¿cómo se puede proceder o cómo está catalogado? Esa sería mi consulta, gracias. Mire, aquí tenemos que visualizar eh, que los adolescentes, ¿sí?, tienen solo ciertos delitos por los cuales pueden ser juzgados. Aquí nos tenemos que visualizar que la ley para poder aplicar a los adolescentes es la ley de protección integral de niñez y adolescencia. Ahora, hay que visualizar en qué consiste la violencia, si por ejemplo es una violencia física, si es una violencia psicológica, si es una violencia económica. Bueno, económica considero que no podría ser, pero sí sería de ponerlo en conocimiento o de poder visualizar si a este adolescente eh, eh, se le puede, mire, para responder su pregunta específicamente, ¿sí? Esto se lleva a través de un procedimiento especial que es el procedimiento especial de adolescentes en conflicto con la ley penal. ¿Se puede sancionar? Sí, es sancionar. ¿Cómo lo tiene que hacer? Pues tiene que iniciar su proceso para que el adolescente, ¿sí?, pueda ser llevado ante la justicia, en este caso un juzgado especializado en niñez y adolescencia. Ahora, aquí entra la situación de mamá, ¿verdad? De que las mamás pues generalmente no quieren ver a sus hijos en este tipo de problemas. Entonces, pero sí es sancionable. Su pregunta en concreto y su respuesta en concreto es, sí es sancionable a través de un procedimiento especial determinado en la ley de adolescencia, en la ley PINA, ¿sí?, llevado a través de un proceso de niñez. Y recuérdese que en el caso suyo, Flor y Alma, usted puede denunciar este delito, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un delito de acción pública. Recordemos que la ley contra el femicidio determina que los delitos de violencia contra la mujer son delitos de acción pública. Entonces, con el simple hecho, la noticia criminal que llega al Ministerio Público, a la Policía Nacional Civil, se inicia un proceso penal. Entonces, es importante determinar que aunque la mujer desista de estos procesos, los procesos no se detienen. Entonces, para que usted lo pueda visualizar, Florida. Muchas gracias, Lick, muy amable por la aclaración. Buenas noches. Vamos a dar lectura a una pregunta que nos realizaron a través de la plataforma de Facebook, la cual la planteó Andrea Fuentes. Indica, si un hombre se considera mujer, ¿se le puede imputar al sindicado el delito de feminicidio? Mire, pues, aquí tenemos que visualizar cómo se va a considerar mujer. Y tenemos que visualizar el contexto social. Y por eso es que es importante que visualicemos la interseccionalidad dentro de los delitos. Si, por ejemplo, la persona, yo puedo decir en este momento, yo me considero mujer, ¿sí?, pero hay factores que intervienen. Cómo ha vivido, cómo ha llevado su proceso. Ahora, esta situación tiene que visualizarla desde el punto de vista, ¿sí?, que desde el punto de vista del sexo, no desde el punto de vista del género, porque esto lo vamos a enfocar desde la ley de femicidio, la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer. Entonces, si una persona nace con el sexo de hombre y mata a una mujer por su condición de mujer, ojo, sí es considerado femicidio. Cuando, por ejemplo, puede ocurrir un delito donde no puede ser considerado femicidio. Yo, el día de hoy, siendo las 21 horas con 5 minutos, salgo de la conferencia, voy pero hecho pistola para Guate porque tenía una diligencia que hacer en Guate, se me atraviesa una mujer y la atropellé. ¿Será que yo la maté o yo maté a esta mujer por su condición de mujer? ¿Será que yo maté a esta mujer porque yo odiaba a las mujeres? No, simplemente se atravesó la mujer, tuve mala suerte de atropellarla y la maté. Ahí, por ejemplo, no tenemos un delito de femicidio porque no se cumplen los requisitos adicionales. Pero si esta persona la mata por su condición de mujer, siendo el hombre, tenemos que visualizar los elementos esenciales del delito y adicionalmente tenemos que aplicar
la teoría la teoría la teoría del delito con enfoque de género, porque recordemos que es una ley protectora de las mujeres, ¿sí? Trata de equiparar las desigualdades de las mujeres ante la sociedad. Una pregunta planteada en el chat de Zoom indica, la plantea Patricia Ortiz. Licenciado, ¿cómo se podría evitar el mal uso de esta ley de violencia contra la mujer como chantaje contra el otro género? Muchas gracias y excelente ponencia. Ok, vea pues. Aquí tenemos que visualizar que es importante que determinemos que la cultura de prevención y la educación es siempre lo más importante para poder determinar cuál es la herramienta adecuada para seguir. Así como hay mujeres, como hay hombres que no entienden, que no dimensionan esa situación, hay mujeres que efectivamente han utilizado la ley contra el femicidio para fines personales, y lo tenemos en la última campaña política, en la última contienda política que tuvimos. Ustedes lo pudieron visualizar. Una herramienta esencial para poder combatir el mal uso de esta ley, por ejemplo, podría ser el educar a las personas, ¿sí? El educar a la sociedad, pero sobre todo determinar que los delitos son investigados, y dentro del Código Penal tenemos un delito de falsa denuncia. Entonces, la ley penal, dentro del enfoque de la ley penal, dentro de los fines del derecho penal, está el fin preventivo. Entonces, en la medida que los hombres que han sido acusados falsamente con una sentencia firme empiezan a denunciar por falsa denuncia, la ley penal va a empezar a surtir su efecto preventivo, y va a surtir, así como ha pasado con la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, que ha disminuido hasta cierto punto la tasa de violencia contra la mujer, va a iniciar a denunciar las falsas denuncias o la utilización de chantajes de esta ley. El problema es que volvemos a la cultura de machismo. Los hombres no denuncian porque, yo soy muy macho, qué pena estar en un proceso penal, ¿sí? Hay hombres que sufren violencia contra la mujer que no denuncian. Entonces, perdón, hay hombres que violencia intrafamiliar, no violencia contra la mujer, violencia intrafamiliar, que no denuncian por el mismo sistema que está hecho para que los hombres pues tengan estas restricciones por el simple hecho de ser hombres. Restricciones sociales, obviamente, ¿verdad? Gracias, licenciado. Le damos el tiempo a la Lida Zoila García Ramos. Licenciada Zoila. Buenas noches, licenciado, mucho gusto. Hola. Tengo una pregunta. Tengo un hombre en prisión preventiva, lo tienen en prisión preventiva, porque la señora, una vez su cuñada, lo denunció por violencia contra la mujer, pero fue porque él no quiso tener acceso carnal con ella. Ella constantemente lo acosaba, y por no haber, ¿qué le podría decir? No haber querido estar con ella, entonces ella viene y lo denunció por violencia contra la mujer. Sin embargo, el juez no me creyó lo que él establece, aunque y existe el chat en donde ella le dice cosas a él y él le dice que no quiere nada con ella. ¿Qué se puede hacer en estos procesos? Mire, no me animaría a emitir una opinión porque no conozco el contexto total del proceso. Entonces, para poder emitir una opinión, nosotros tenemos que visualizar que cada caso específico tiene situaciones propias. Y entonces hay que analizar, que ya eso ya es tarea de los señores jueces y juezas, ¿verdad? Hay que analizar la forma en la que se está presentando y valorando la prueba, por ejemplo. Pero cada caso específico es especial. Entonces, con un contexto muy general, no me animo a emitir opinión.
¿sí? No le podría apoyar yo en ese sentido porque sí es emitir opinión sobre un caso que es específico y que no conozco el contexto total de la situación. Entonces podría yo darle una información errada o una información que no es acorde. Gracias, licenciado. Le damos de tiempo a Ana Coy, por favor, su audio. Ana Coy. Creo que Ana Coy desfijó la manita para levantar. Otra persona. Muy bien. Héctor C. Fernández. Sí, buenas noches. Buenas noches, Eh, presidente. Mi pregunta es, ¿qué avances se han logrado en la legislación para visibilizar y atender los casos de violencia intrafamiliar en que los hombres son víctimas, considerando, verdad, que también existen situaciones de vulnerabilidad que merecen atención? Por supuesto. Vea pues, aquí tenemos que visualizar que la ley de violencia intrafamiliar es una ley, bueno, no estamos hablando, pero le voy a resolver. Existe desde el año 1996 y no solo determina que las mujeres pueden ser víctimas de violencia intrafamiliar, determina que la violencia intrafamiliar es básicamente de la familia. Ahora, estoy leyendo lo que Nora está colocando en el chat y efectivamente eso pasa. Estamos en un sistema en donde si un hombre denuncia, es considerado poco hombre, es considerado que no tiene los suficientes pantalones para poder determinar. Pues los hombres tenemos una cultura de no denuncia. Estamos educados de cierta forma que tenemos que aguantar todo lo que venga a como se venga. Entonces, si un hombre, por ejemplo, va a denunciar violencia contra la mujer, se le da el trámite que corresponde. De violencia intrafamiliar, necio yo con la violencia contra la mujer, violencia intrafamiliar, se le da el trámite que corresponde, porque la violencia intrafamiliar puede ser en todas las vías, no solo del hombre hacia la mujer. Entonces, la legislación está puesta, está vigente y está aplicable para todos aquellos casos en donde exista violencia intrafamiliar. No importa si es hombre, si es mujer, si es abuelo, si es tío, si es tía. ¿Sí? Se puede aplicar sin ningún problema y se pueden aplicar las medidas de seguridad que establece la ley de violencia intrafamiliar. Muchas gracias, licenciado. Derivado de, pues, que el tiempo nos apremia, ¿verdad? Queremos darle gracias nuevamente por tomarse el tiempo de compartir su conocimiento y experiencia con nosotros. Es un privilegio aprender de alguien con su nivel de expertise y apreciamos enormemente su generosidad de hacerlo, pues, con tanta dedicación. Es momento en esta hora darle gracias a todas y todos por su atención y participación en esta sesión. Su interés y compromiso hacen posible que estos encuentros sean enriquecedores. Asimismo, les hacemos la invitación para participar en la sesión de mañana con otro interesante tema, siendo imputación objetiva dentro de los delitos de violencia contra la mujer. Por favor, no se olviden de llenar los formularios de asistencia de forma correcta para la emisión de su diploma. Estuvo con ustedes Maite Cruz, estudiante de la Universidad de San Carlos de Guatemala, integrante de la agrupación IDEA. Éxitos y feliz noche. Feliz noche. Recording stopped.